Saludos amigos, amigas. Aquí estamos con una nueva entrega de Consulta Participativa. Una entrega en la que estamos muy contentos porque hoy estamos compartiendo con todos ustedes, amigos televidentes, padres de la República Dominicana, puesto que celebramos hoy, domingo 28 de julio, el Día de los Padres en República Dominicana. Saben ustedes que transmitimos a través de Cablevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en las redes sociales y transmitiendo en este mismo momento a través de Cablevisión.online. Y que también, amigos, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Vaya a YouTube, Consulta Participativa. Active la campanita y suscríbase a nuestro canal para que reciba todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como Ricardo Opelman, todo juntito. Estamos en nuestra dirección electrónica consultaparticipativard@gmail.com, en Twitter @consultapar y en Facebook Consulta Participativa. También, amigos, estamos en nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, el 809-769-4500. Contáctenos, escríbanos, hagan sus preguntas y sugerencias que con toda seguridad le contestaremos sus inquietudes y atenderemos sus sugerencias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien, amigos, amigas, hoy celebramos en nuestro país el Día de los Padres, y desde Consulta Participativa queremos felicitar a todos los padres dominicanos y a los padres que se encuentran en nuestra nación, y queremos felicitarnos a nosotros porque hoy es el día especial en que todos los dominicanos fijamos nuestra atención en esa figura fundamental de la formación, la conducción y de las calidades de los hogares. Nos referimos a todos los padres dominicanos. Rogamos al Divino hoy, amigos televidentes, por aquellos padres que partieron al encuentro con Él, y pedimos por su descanso eterno. Y también recordamos con amor y con todo el cariño y respeto su abnegación, el sacrificio que tuvieron para formarnos como hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres positivos para nuestra sociedad. Amigos, el Día de los Padres somos de los que pensamos que sí, hoy nos hacen nuestro homenaje, y que también nos hacen nuestro homenaje 365 días al año las damas que nos han acompañado y que con su vientre divino nos han regalado nuestros hijos. Queremos agradecer a nuestros hijos, y el mayor regalo que recibimos hoy día, y que espero que todos los padres dominicanos reciban, es el hecho de que sus hijos son seres humanos positivos a esta sociedad, y seres humanos de bien, de amor y de paz. Amigos, y como lo de los padres y los hombres va amarrado, encadenado siempre a una dama, a la mujer, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, el Día de la Mujer Afrodescendiente. También se conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña, Día de la Diáspora.
Este día, amigos, esta fecha íntimamente relacionada con la mujer afroantillana, afroamericana, afrolatina, es una fecha que se concibió para ser y luchar por una oportunidad para la mujer, para reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. La fecha fue elegida para conmemorar este día en el primer congreso en el que se reunieron 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe aquí en nuestro país, en la República Dominicana, en el año de 1992. En este congreso celebrado en nuestro país, en esa fecha, se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia contra la mujer afrodescendiente. Y en este encuentro surgió la Red de Mujeres Afroamericanas, Caribeñas y de la Diáspora, como un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de la mujer negra en su calidad de ciudadana plena de todas las naciones y de pieza principal y fundamental en todas las sociedades. También con la intención de combatir los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre la mujer negra, sobre la mujer de color, para promover la participación de la mujer afrodescendiente en la vida pública y en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la comunidad, y fundamentalmente demandar de los países el impulso de políticas a favor de la integración de la mujer negra en el colectivo mundial. Amigos, Salud Pública informó el Ministerio de Salud Pública el jueves pasado que en la República Dominicana no se encuentra la variante Delta. Informa que en el país están las variantes del COVID Iota, Alfa, Gamma y Lambda, pero estos resultados se basan en muestras tomadas entre el 17 y el 21 de mayo. O sea, 21 de mayo, de 21 de junio, 21 de julio, a hoy 25 de julio, hacen 2 meses y 4 días de estas tomas, por lo que no sabemos a ciencia cierta si esa variante Delta se encuentra en el país. El Ministerio el jueves pasado presentó los resultados de estas muestras de PCR que determinaron que en el país sí circulan esas 5 variantes. Ahora bien, tenemos que ver, tenemos que esperar los resultados de las otras muestras enviadas a Brasil para detectar, y a Inglaterra, para detectar si realmente la variante Delta está en el país. Pero nosotros queremos, amigos y amigas televidentes, hacer un llamado a toda la sociedad dominicana en relación con estas variantes y con lo que está sucediendo con la apertura de las restricciones, de la desescalada de las restricciones, y estamos viendo cómo las plazas públicas, el malecón, lleno de personas sin mascarilla, compartiendo, bebiendo alcohol, divirtiéndose. Y vemos que han comenzado un pequeño repunte de unas 100 a 200 positividades luego de esta tercera fase. Esperamos, amigos televidentes, que todos nosotros, todos los dominicanos, en compañía del superior gobierno y del Ministerio de Salud Pública, hagamos un esfuerzo extra y nos protejamos, sigamos usando nuestras mascarillas, guardando el distanciamiento social para que evitemos males peores
y para que evitemos, amigos, volver atrás con esta pandemia y evitar fundamentalmente ver cómo mueren amigos y amigas, allegados y familiares afectados por este virus de enfermedad, muerte, luto y dolor. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestro invitado de hoy, domingo 25, Día de los Padres, el doctor Giancarlos González Cuello, médico neumólogo. Volvemos en breve. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa a una de estas joyas, por así llamarle, jóvenes de la medicina dominicana. Está con nosotros el doctor Giancarlos González Cuello, médico neumólogo, pero es emergencista, es intensivista y tiene una experiencia cuasi obligada con el asunto del coronavirus. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bien, doctor, aquí estamos. Vamos a comenzar por algo muy básico y que siempre la gente quiere saber. ¿En qué consiste la especialidad de la neumología, doctor? Sí, mira, la especialidad de la neumología consiste en todas aquellas enfermedades que afectan al aparato respiratorio. Dígase, desde aquellas enfermedades que afectan la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior, incluyendo la vasculatura del pulmón también, que no la podemos dejar pasar en alto. O sea, la especialidad de neumología tiene también que ver con todo lo que es sistema respiratorio, Sí. Pero también con sistema vascular, doctor. Sí, lo que pasa es que el pulmón, como muy bien sabemos, es el órgano que se encarga de esa sangre que viene sin oxígeno del cuerpo, tomar el oxígeno del aire, incorporarlo, oxigenar nuevamente esa sangre y mandarla a todos los tejidos para que puedan hacer su función. Y esa sangre específicamente circula en los vasos sanguíneos. Y hay una parte importante de la circulación que es específicamente la circulación pulmonar, que está dada por la arteria pulmonar, que es la que se va a encargar de llevar esa sangre sin oxígeno para que en el pulmón se oxigene, devolverla al corazón y de ahí bombearla hacia el resto del organismo. Doctor, ¿cuáles son las afecciones, patologías o enfermedades pulmonares más comunes en la República Dominicana? Mira, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel mundial, las enfermedades más comunes que afectan el aparato respiratorio, tú las has escuchado la mayoría. La primera es el famoso asma, que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que afecta principalmente población infantil, tiene un periodo de que se mantiene de manera silente y vuelve a salir en algunos casos en la adultez. Es el famoso caso, Ricardo, de pacientes que dicen, doctor, yo me apretaba cuando era niño, pero volvió otra vez ahora que yo soy adulto, a los 30, a los 40 años. Y esa es la característica, que dura un tiempo de manera silente para posteriormente volver a manifestarse. Pero es esto lo Esa que le es una llaman de las más frecuentes, pero comúnmente, también tenemos... es esta enfermedad a la que le llaman el apretado de pecho, doctor. Doctor. Esa es la que le dicen famosamente, doctor, yo me aprieto del pecho.
cuando hay cambio de temperatura, cuando me expongo a un ambiente contaminado. Es el famoso caso de que me aprieto del pecho. ¿Es una enfermedad de índole viral, doctor? No, hay algunas teorías que dicen que cuando tú acabas de nacer y te da una infección respiratoria por algunos agentes virales, te predispone en el futuro a que tú tengas episodios de sibilante, o sea, de que el paciente se apriete del pecho. Pero en la adultez no es que tú te vas a dar una infección viral y va a desarrollar asma. Pero hay teorías que sí, que dicen que cuando somos muy pequeñitos nos da una infección viral y podemos estar predispuestos a desarrollar asma en el futuro. Doctor, la enfermedad pulmonar crónica. Esa es la famosa o el famoso EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una enfermedad que a nivel mundial produce muchas muertes y cuyo principal factor etiológico es el humo del cigarrillo. No es exclusivo, pero su principal factor es ese. Te lo digo, Ricardo, porque en nuestro país, en vía de desarrollo, en el campo se utiliza mucho las leñas, el carbón para cocinar, y esa exposición, Ricardo, a biomasa también es un factor de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, pero decimos el humo del cigarrillo, doctor, y en nuestro país vemos que la juca, pues, se ha adueñado prácticamente de las celebraciones y de un gran segmento de la juventud. ¿Es el humo de la juca, el uso de la juca tan peligroso como el cigarrillo para el daño pulmonar? Es más peligroso, Ricardo, y te explico por qué. La mayor parte de las preparaciones de juca le ponen materiales que son más nocivos que lo que se usa normalmente en la cultura asiática para utilizar la juca. Y se ha visto, Ricardo, que pacientes que utilizan juca por media hora, 45 minutos al día, eso acelera ya el envejecimiento pulmonar y predispone no solamente a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también a enfermedad pulmonar intersticial, que es un tipo de enfermedad diferente a esta, de EPOC. Pero específicamente para hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí también predispone. Y es muchísimo más dañino que el mismo cigarrillo. O sea que estamos viendo que esta moda de juca, doctor, es totalmente perniciosa a la salud pulmonar. ¿Puede degenerar la enfermedad pulmonar crónica en cáncer de pulmón? Absolutamente, Ricardo. Tú has escuchado muchas noticias que hablan de la juca y muchos pacientes que llegan a emergencias con unas neumonías muy agresivas, no solamente por el COVID, sino neumonías bacterianas, y es porque ese pulmón, de tanto uso continuo de esos materiales nocivos, producen fragilidad en el mismo pulmón y le predisponen a infecciones pulmonares, y no solamente a eso, sino también al mismo EPOC. Las enfermedades pulmonares bacteriales, como usted dice, doctor, son enfermedades que podría decirse que causan muerte. Sí, mire, ya de por sí la neumonía bacteriana, vamos a poner esa, causa una gran mortalidad a nivel mundial. Y es una de las principales causas infecciosas por lo cual los pacientes más mueren. Y esto obviamente tiene su lógica. El pulmón es un órgano vital para la economía del organismo, y es que sin oxígeno las células no funcionan, porque los procesos enzimáticos, la mayoría es con oxígeno. Y si tenemos un paciente con una neumonía bastante agresiva, obviamente esa función vital de aportar oxígeno a la sangre se pierde, y por eso es la gran mortalidad de pacientes que hacen neumonía severa. Doctor, la hipertensión pulmonar. Sí, la hipertensión pulmonar es cuando aumenta la presión a nivel de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar mayormente no maneja presiones tan elevadas como la arteria aorta, que tú la has escuchado mucho.
maneja una presión un poquito más bajita. Y hay muchas enfermedades diversas que te predisponen a hipertensión pulmonar. Para citarte un ejemplo clásico, pacientes que tienen enfermedad del corazón izquierdo, dígase insuficiencia cardíaca, una afectación valvular del lado izquierdo del corazón, repercute en la circulación pulmonar y produce hipertensión pulmonar. Y eso, a largo plazo, Ricardo, ¿qué va a producir? Que el paciente, ese ventrículo derecho, que es la parte derecha del corazón, claudique y no tenga su función, que es llevar esa sangre directamente a los pulmones, y esa sangre se queda estancada y hay vamos a poner así, transmisión hacia atrás de presiones, y tú ves que esos pacientes se llenan de líquido, llegan a la emergencia con las piernas hinchadas, con el abdomen lleno de líquido, y es específicamente por eso, porque como no puede avanzar la sangre correctamente, se devuelve hacia atrás y produce esas manifestaciones sistémicas. Doctor, los famosos edemas pulmonares. Sí. ¿Qué causan los edemas pulmonares? Porque es muy típico escuchar. Le dio un edema pulmonar, murió por un edema pulmonar. ¿Cuáles son las causas de los edemas pulmonares? Sí, mira, tenemos dos, que son el edema agudo de pulmón cardiogénico, que su principal etiología es principalmente por el corazón, por algo del corazón que falle, y los que son no cardiogénicos. Para mencionarte un ejemplo de un no cardiogénico, o sea, que no es mediado por el corazón, son los pacientes que se transfunden sangre y horas después desarrollan falta de aire de manera súbita, y cuando uno ve la radiografía de tórax, se ve que hay edema intersticial, o sea que el pulmón se llenó de líquido específicamente por esa sobrecarga tan grande de líquido que se le administró. El problema bronquial crea o induce el edema pulmonar, la obstrucción bronquial. No, mayormente no debería, pero hay un edema pulmonar, un edema agudo de pulmón por reexpansión, y ese es aquellos pacientes que tienen un derrame pleural, que es acumulación de líquido entre el pulmón y la caja torácica. Tú le sacas ese líquido de manera súbita y rápida y ese pulmón se expande rápidamente. Y al expandirse rápidamente, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y se produce un edema agudo de pulmón, específicamente en esa área ahí del pulmón en la que tú sacaste ese líquido de manera súbita. Doctor, la enfermedad pulmonar hemos investigado y es tan delicado el sistema pulmonar, porque la enfermedad pulmonar también es producida dependiendo del ambiente en que la persona se desarrolla. Sí, eso es así. Antes, Ricardo, tú veías mucho que en países desarrollados, por ejemplo, había estudios en Alemania específicamente, pacientes que vivían en áreas rural, que vivían cerca de una carretera, tenían más predisposición a presentar enfermedad pulmonar a largo plazo. Pero también se vio que a medida que pasaba el tiempo, los países subdesarrollados comenzaron a tener una alta incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿A qué se debió esto? A que esos pacientes tenían mayor acceso a uno de los principales factores de riesgo para el EPOC, que es el cigarrillo. Pero además de eso, no tenían acceso a gas de cocina, vamos a poner así, tenían que usar materiales, dígase leña, carbón, exposición de estos materiales por mucho tiempo, lo cuales también se comenzó a ver que eran un factor importante también para desarrollar el EPOC. Doctor, ¿es cierto que la humedad, el frío, hace daño a los pulmones, como popularmente se dice? Sí, eso es así, Ricardo, totalmente. Esa parte de la humedad es muy importante en la vía aérea, principalmente, Ricardo, en los pacientes asmáticos. Y de seguro tú conoces a alguien que es asmático que dice, ay, va a llover. Y de repente, si cae agua o el paciente se moja
hay muchos que desarrollan cierto grado de dificultad respiratoria. Doctor, los tratamientos y prevención de la enfermedad pulmonar. ¿Es cierto que con tisanas y remedios caseros se descongestionan los pulmones? Mira, aunque tú no lo creas, Ricardo, es un motivo de consulta muy frecuente, muy frecuente. ¿Sí? Doctor, yo estoy apretado, sí, aunque tú no lo creas. Doctor, yo estoy apretado y mi mamá me preparó este té de hoja de manzanillo, de limoncillo, pero no me mejoró. Obviamente yo tengo que inducirlo y explicarles que no tienen efecto. Lo que sí es que para tratamiento per se de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay varios. Y los principales te lo voy a mencionar de una manera simple, que son los broncodilatadores, que son medicamentos que específicamente hacen eso, dilatar ese tubo que está un poquito cerrado, dilatarlo para que el flujo de aire sea más fácil. Porque esa es la patogenia de la enfermedad, obstrucción del flujo aéreo. Para la medida preventiva, lo principal es, Ricardo, si fumas, dejar de fumar. Eso es lo principal. Si tienes a alguien cerca de ti que fuma, alejarte de él o decirle a esa persona que se vaya a otro sitio a fumar. Ya es un poco más difícil cuando tu único método medio para tú preparar los alimentos es con leña, carbón. Obviamente es un poquito más difícil tú decirle, mira, trata de cambiar de método, porque todavía, aunque no lo creamos tú y yo, hay personas que sí todavía cocinan con leña, que esa es su única manera de poder preparar los alimentos. Doctor, ¿cuándo se hace obligatorio el trasplante de pulmón y cuándo se extirpa el pulmón? ¿Puede la persona vivir con un solo pulmón? Esto, después de la pausa, doctor. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, porque tengo muchas preguntas de amigos televidentes, preguntas que no es fácil hacerla realmente, de extirpación de pulmón, trasplante de pulmón. ¿Es viable, es posible un ser humano con un solo pulmón como se vive con un solo riñón? Sí, mira, Ricardo, de ser posible, así es, totalmente. Lo que sí es que esa persona va a tener ciertas limitaciones en sus actividades cotidianas. Hay pacientes que desafortunadamente tenemos que extirparle o retirar un pulmón completo, y esos pacientes luego de eso tienen que entrar en un programa de rehabilitación para acostumbrar ese cuerpo a un solo pulmón. La parte del trasplante pulmonar, desafortunadamente en el país todavía no estamos preparados, no se ha hecho todavía el primer trasplante pulmonar, pero de las indicaciones que te podría mencionar, es una enfermedad de que sí tenemos muchos pacientes en el país, que es la fibrosis quística, que es una enfermedad, vamos a poner así, congénita, que el paciente tiene alteración específicamente en el mecanismo para, vamos a poner así, humidificar las secreciones a nivel del árbol bronquial. ¿Qué pasa? Estos pacientes tienden a colonizar de manera crónica por bacterias que son agresivas la vía aérea, hacen infecciones recurrentes y es uno de los principales motivos por lo cual un paciente se somete a trasplante del pulmón. Pero todavía en el país estamos en pañales en esa área. Pero doctor, es muy fácil que se done para un trasplante de hígado, porque el hígado es un órgano que se regenera. El trasplante de riñón es común prácticamente, pero Sí. ¿quién dona un pulmón? O sea, es fácil encontrarse, tienen estadísticas de trasplante de pulmón con donantes vivos.
Mira, mayormente no tenemos estadística aquí en el país, porque todavía no hemos arrancado en esa parte, pero mayormente son cadavéricos, o sea, son de alguien ya que falleció, la mayoría de los trasplantes. Y se prefiere que sea así, porque es muy difícil, Ricardo, tú, porque desafortunadamente, cuando tú le sacas un pulmón a un paciente, el paciente queda inválido del punto de vista respiratorio, porque un solo pulmón va a tener mucha limitación de la actividad física. Y lo que se prefiere es específicamente así, que sea un trasplante ya de alguien que falleció. Doctor, tengo neumonía y mi hija me dice que tengo un mal olor peculiar en mi cuerpo. ¿Es esto producido por la enfermedad pulmonar? Mira, ahí sí, la respuesta es sí. Hay ciertos tipos de neumonía que el paciente emite cierto tipo de olor y principalmente son por un tipo de bacteria particular que son las bacterias anaerobias, que son aquellas que crecen en un medio donde hay ausencia de oxígeno y que son las principales que producen secreciones y fetidez en los fluidos corporales. O sea que sí puede haber un olor peculiar desagradable cuando se tiene enfermedad del pulmón, y este olor es indicativo de una infección perniciosa. ¿Es esto un aviso de infección pulmonar perniciosa? Sí, cuando uno tiene ese tipo de paciente, uno inmediatamente, Ricardo, sin ni siquiera hacer una radiografía de tórax, uno se ubica hacia una etiología. Para ponerte un ejemplo, cuando hay un absceso pulmonar, que es una infección localizada del pulmón, específicamente el paciente emite esa fetidez y hasta, Ricardo, esa colección de infección puede romper a la vía aérea y el paciente expectorar esa pus. O sea, doctor, no sabíamos, no teníamos esa nota. Mira cómo esta paciente, ¿no? Su hija es quien se ha dado cuenta de este olor. Doctor, enfermedad pulmonar y COVID-19. Bueno, el COVID, tema fuerte. Sí, porque hay como una unión fatal entre el COVID y la afección pulmonar. Dígame, doctor, Sí. ¿qué hace el pulmón más débil ante el virus del SARS-CoV-19, del COVID-19? 19, exacto. Mira, el COVID y la enfermedad pulmonar no son muy amigos. Al COVID le gusta, porque ahí es que él encuentra ese paciente vulnerable y puede afectarlo más fácil. Se ha visto, Ricardo, que pacientes que tienen EPOC avanzado, vamos a poner así, aquellos pacientes que tienen un EPOC bien avanzado y aquellos pacientes con asma de difícil control, no todos los pacientes asmáticos, asma de difícil control son los más vulnerables a la infección por COVID, además de otros factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto, Ricardo? Que he recibido muchos pacientes en la consulta, doctor, yo tengo asma, yo no puedo ir a trabajar, y yo se lo explico, no, mira, no es así, no es que tú no puedas ir a trabajar, y no es que tampoco que si tú tienes asma, es una sentencia, no, tú cuidándote y llevando tu tratamiento al pie de la letra, no te vas a complicar, no te vas a complicar. Pero obviamente uno nunca quiere que un paciente con EPOC o con asma sea afectado por el virus. Doctor, entonces, estamos diciendo que la enfermedad pulmonar está ahí y que es benigna para el desarrollo del virus del COVID-19, o es que el COVID-19 provoca la enfermedad pulmonar. No, mira, el COVID hasta ahora no se ha demostrado que sea un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que sí es lo contrario. Pacientes con EPOC son más propensos a presentar complicaciones por el COVID.
recordándote que su principal órgano diana es el pulmón. Y si tú tienes un pulmón ya dañado o que tiene algún tipo de enfermedad, es más vulnerable y es más fácil de que tú presentes formas graves de la enfermedad. Ojo, esto no es 100% así. Como te mencioné anteriormente, yo he tenido pacientes internos con asma y han salido sin ningún problema del internamiento. Como he tenido pacientes con EPOC también, un poco de moderados a severos, que también han salido. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas EPOC o asma no es una sentencia de muerte para COVID. Dice un médico peruano, en un estudio que realizó, que el COVID no mata, que lo que mata es una bacteria que el COVID provoca en el pulmón. ¿Es cierto esto? Mira, no es así. Y yo te voy a explicar más o menos qué quiso decir ese médico. Mira, sí, muy bien es cierto que la mayor parte de los casos, Ricardo, son casos de leves a moderados del COVID. La minoría que llegan a una unidad de cuidados intensivos por una neumonía severa, se utilizan unos medicamentos que disminuyen las defensas del organismo. Uno de los más frecuentes que siempre mencionamos son los esteroides, la famosa prednisona. Como efecto secundario tiene eso específicamente, que te produce cierto grado de inmunosupresión. ¿Qué pasa, Ricardo? Tú sabes que estamos en un ambiente hospitalario y no solamente República Dominicana, sino tú puedes ir al Mass General o puedes ir a España, cualquiera de los hospitales de España, y hay infecciones que son nosocomiales, que son adquiridas directamente en el hospital. Y específicamente un organismo que está ya debilitado, tanto por la infección como por los esteroides, para mencionar uno de los medicamentos, son más propensos a coinfectarse virus y se coinfectan con una bacteria o se sobreinfectan con una bacteria. Me dio el COVID. ¿Estoy inmunizado? Mira, eso ya desde el año pasado hemos visto que después de la primera infección desarrollamos anticuerpos neutralizantes. Y esos anticuerpos al inicio, Ricardo, la latencia que decían que duraban es aproximadamente 6 meses. Pero no quiere decir, Ricardo, que porque tus anticuerpos después de los 6 meses disminuyan, no quiere decir que tu cuerpo no reconozca el virus, ni que tú tengas defensa. No, eso no es así. Lo que pasa es que al durar tanto tiempo, tu cuerpo, sin volverse a exponer a ese virus, él, vamos a ver, baja la guardia, pero no es que no lo deja de identificar. Ahora, ¿cuál es el problema, Ricardo? Cuando el virus muta o crea las famosas variantes, que ya tenemos desde la Delta hasta la Epsilon, que son las nuevas que están ahora en boga. Aquí en el país se han detectado algunas de las variantes, doctor. Mira, yo te lo voy a decir esto por lo que hemos visto allá en la clínica, y es que hemos visto pacientes totalmente vacunados y que han desarrollado una infección agresiva. Una de las hipótesis que tenemos es que probablemente sí, que haya sido una de las variantes que no están cubiertas por las vacunas que se han administrado en el país y tal vez por eso han desarrollado enfermedad severa. Pero de que la variante Delta está en el país, yo estoy casi seguro que sí, Ricardo. Doctor, después de vacunado, en este caso en nuestro país con las 2 dosis, ahora Sí. se habla de una tercera dosis y se está administrando una tercera dosis. De hecho, quien les habla, doctor, pues ya se puso una tercera dosis con la Pfizer. Sí. Después de vacunado, léase, con la tercera dosis, ¿estoy inmunizado? Mira, esa pregunta, Ricardo, las CDC desde enero de este año comenzaron a indagar esa parte. ¿Estará el mundo completo solamente con 2 dosis inmunizado
para poder erradicar la enfermedad. Y esa pregunta quedó en el aire, comenzaron a crearse estudios y uno de los que más, vamos a poner así, nos abrió las puertas fue un estudio que se hizo en España, específicamente con la tercera dosis, combinando dos vacunas. Pacientes, Ricardo, que se administraron AstraZeneca y se le colocó posteriormente otro tipo de vacuna diferente, como es la Pfizer, que es una vacuna de ARN. ¿Qué se demostró ahí, Ricardo? Que la respuesta de los pacientes inmunes fue mayor que con dos vacunas del mismo tipo. Dígase, eso es lo que se dice como vacunación heteróloga, combinar dos vacunas diferentes. Pero además de eso, como vieron que ese interrogante se está ya solucionando, Francia hizo otro estudio, Ricardo, de 3 dosis de la misma vacuna en pacientes inmunosuprimidos porque se le había trasplantado algún órgano. ¿Y que ellos vieron, Ricardo? Una población débil, con su sistema inmunológico bien deprimido, le dieron 3 vacunas de la misma y notaron que con la tercera dosis de la vacuna, la respuesta inmune fue mayor que solamente con 2 dosis. Específicamente, las 3 dosis en este estudio fueron con Pfizer, con una vacuna de ARN. Bien. Bien, doctor, finalmente, ¿cuál es el tratamiento en su experiencia, en su ejercicio con pacientes afectados por COVID? ¿Cuál es hasta el momento el tratamiento más efectivo? ¿Cuáles son los medicamentos más efectivos hasta el momento? La medida más efectiva siempre es la prevención de la enfermedad, usar la mascarilla, evitar las aglomeraciones. Esa es la principal medida para evitar. Ahora, ya que el paciente está afectado de la enfermedad, hay varias terapéuticas y varios tratamientos que tenemos. Desde un caso leve, Ricardo, de que el paciente se va a la casa única y exclusivamente con manejo de los síntomas, dígase, tengo tos, te ponemos antitusivo, tengo un poquito de fiebre, te ponemos acetaminofén. Pero aquel paciente, Ricardo, que ya amerita internamiento, tenemos varias opciones terapéuticas. Una de las principales es aquellos que ameritan oxígeno internado, se le puede administrar tanto la dexametasona, que entró en boga después de un estudio británico que demostró que en pacientes que requieren oxígeno, la dexametasona es muy provechosa. Pero también, Ricardo, podemos utilizar otro medicamento que tú lo has escuchado mucho seguro y la mayoría de los televidentes, y es el Remdesivir, que es un medicamento antiviral que lo que ha demostrado es que acorta el tiempo de internamiento del paciente. Aquellos casos un poquito más severos de la enfermedad, como los que hacen la famosa tormenta de citoquinas y aquellos que hacen una neumonía severa que ameritan, Ricardo, ir a la unidad de cuidados intensivos, tenemos disponible también en el país uno de los famosos anticuerpos monoclonales, que es el famoso tocilizumab, que su principal función es frenar específicamente esa cascada inflamatoria que se está produciendo en el pulmón. Ya después que el paciente llegamos al tocilizumab, hay otras terapias que en algunas clínicas del país se han utilizado, como el famoso plasma convalescente o las transfusiones de plasma, pero no hay tantos estudios así tan fuertes que avalen su uso, pero tiene su función. Bien, doctor, el tiempo en televisión, traicionero. Bueno. Se nos quedan todas las preguntas, hay mucha inquietud con respecto a la doble vacunación, a los dos diferentes tipos de vacuna, hay muchas preguntas sobre sintomatología, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo, doctor,
Y nosotros le vamos a dar las gracias por estar con nosotros hoy domingo a esta hora de almuerzo. Y doctor, por instruir a los amigos televidentes de Consulta Participativa sobre las enfermedades del pulmón y el COVID-19. Gracias, doctor. Ricardo, un placer y siempre de verdad, tú sabes que estamos disponibles y siempre a la hora. Muchísimas gracias, doctor. Bien, amigos televidentes, luego de esta interesante entrevista, esta conversación, nos queda hacerle nuestra exhortación en tiempos de pandemia. Si no te has vacunado, vacúnate. Si tienes más de 50 años, ponte la tercera dosis. Nosotros nos vacunamos con una tercera dosis y estamos listos para cuando sea necesaria la cuarta. Vacúnate, protégete y por favor, hazlo por ti, por tus familias, por tus hijos, tus amigos, colaboradores, por todo el que tiene que ver contigo e interactúa contigo. Si no es obligatorio, quédate en casa. Permanece en casa. Protégete a ti y a los tuyos. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.